¿Qué tal? Buenos días. Como me presentaron, yo soy Axel y es un privilegio estar aquí con ustedes nuevamente. En lo que me voy instalando, me gustaría que si tienen Biblia, que puedan ir abriendo Juan 17. Si no tienen Biblia, descarguen una. Hay aplicaciones gratis para celular. ¿Por qué? Porque es importante siempre tener la palabra del Señor en nuestras manos. Entonces hoy vamos a estar leyendo Juan 17. Es importante también que pongan su celular en modo silencio para evitar notificaciones y estar distrayéndose y poder estar concentrados en el sermón de hoy. Este, Hoy voy a estar leyendo todo el capítulo entero, después vamos a orar y después vamos a entrar ahora sí en lo que es el sermón. Así que empecemos. Así dice Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Oremos. Padre amado y bendito, Padre celestial, te damos gracias porque esta mañana podemos acercarnos a ti, Padre, a aprender las cosas que Jesús vino a hacer en este mundo y que sigue haciendo, Señor. Te ruego que derrames el Espíritu Santo sobre cada uno de los que están escuchando esta transmisión, cada uno de los que estamos en esta casa, Padre. Y te doy gracias porque, Señor, realmente no merezco compartir estas palabras, que son las palabras de tu Hijo, Padre. Y aún así, con tanto amor, tú permites hacerlo, Señor. Te ruego que la palabra que salga de mi boca no sea palabra mía, Señor, sino que sea totalmente inspirada por tu Espíritu Santo, Señor. Te ruego por todas las personas que están oyendo que estas palabras puedan penetrar a lo más profundo de sus corazones, Señor. Porque eso es tu palabra, una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta las profundidades del alma, Señor, y del corazón. Bendito seas tú, Jehová, y tú seas el que dirija este tiempo, Padre.
En tus manos ponemos este sermón y en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Pues bueno, podemos ver en el versículo 1 que dice, estas cosas habló Jesús. ¿Y qué cosas estaba hablando Jesús? Que su tiempo había llegado y que sus discípulos iban a pasar aflicción. Entonces, cuando vemos que en los versículos anteriores que el hermano Héctor estaba leyendo en la primera lectura, en el 31 desde el 32 y el 33 del capítulo anterior, dice así: He aquí la hora viene y ha venido ya, en que se iréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús en este punto está minutos a punto de ser entregado y posteriormente de ser crucificado. Y él sabe que sus discípulos le iban a pasar mal. ¿Por qué? Porque iban a dejar de tener ese maestro, el cual los ha discipulado estos últimos tres años casi. Y realmente un estudiante cuando pierde a un maestro es devastador, y más cuando este maestro es el Mesías mismo, ¿no? Pero les da consuelo y le dicen, a pesar de que yo estoy, que yo me voy, que voy a ser esparcidos, tengan paz. ¿Por qué? Porque yo ya he vencido al mundo. Y si continuamos leyendo el versículo 1 del capítulo 17, dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Podemos ver esta glorificación mutua que hay entre el Hijo y el Padre, que no solamente Jesús es glorificado, sino que también el Padre es glorificado. Entonces vamos a empezar a ver cómo es la glorificación entre el Padre y el Hijo. Bueno, primero me gustaría empezar con la glorificación del Padre hacia el Hijo. ¿Cómo es que Dios Padre glorificó a Cristo? Pues una vez que Cristo fue muerto, lo podemos ver en el capítulo de Hechos 3. Hechos 3 nos está narrando cuando Jesús muere y el Espíritu Santo ya cae sobre sus apóstoles. Podemos ver cómo por el nombre de Jesús, un paralítico, un cojo es sanado. Y entonces los fariseos están preguntando, ¿cómo es que esta persona fue sanada? Entonces, en este capítulo 3 vamos a ver cómo es que Dios glorifica a Cristo dando poder a través de su nombre. Dice el capítulo de Hechos 3, versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. Y en el versículo 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que a vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este hombre, le ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces podemos ver cómo a través de la glorificación de Cristo a su Padre en la cruz, el Padre lo glorifica confirmando el nombre de Cristo para salvación. Y esto lo reafirma en el versículo 10 del capítulo 4 de Hechos, más abajito. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todos los del pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros de los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces aquí podemos ver que efectivamente el Padre glorificó a Jesús, que el Padre contestó la oración de Cristo cuando le pide que Él lo glorifique, y lo glorificó confirmando su nombre para salvación. Y lo mencioné rápidamente, pero vamos a profundizar un poquito más en la forma en la que Cristo glorificó al Padre. Pues ¿cómo es que Cristo glorifica al Padre? Esto lo podemos ver en Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 14, que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Cristo glorifica al Padre siendo levantado en una cruz y cargando el pecado de toda la humanidad para poder traer la salvación en esta glorificación mutua, que así como el Padre confirmó su nombre para salvación. Y es curioso que en este pasaje que acabamos de leer dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si continuamos leyendo el versículo 2,
del capítulo 17 dice: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces vemos que todo está conectado, que efectivamente la gloria y la vida eterna que iba a poder proveer Cristo es a través de sufrir en un madero. Y nos podemos preguntar, ¿qué es la vida eterna? ¿Por qué? Porque Jesús va a hablar acerca de esto en el siguiente versículo. En el versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y aquí me gustaría que tocáramos dos puntos acerca de la vida eterna. Bueno, uno acerca de la vida eterna y el otro que es conocer a Dios, que así menciona Cristo, que es la vida eterna. El primero es que la vida eterna, a pesar de lo que muchos creemos, la vida eterna no empieza cuando uno muere. La vida eterna empieza cuando empiezas a conocer al Padre. En cuanto crees que Jesús es el Mesías y recibes la vida eterna. Y eso es en vida, no en muerte. Lo voy a volver a repetir. La vida eterna no empieza cuando uno muere, sino empieza cuando uno cree en Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos el concepto que la vida eterna es estar en un cielo donde todos estamos parados en unas nubes con batas blancas, aurolas, ¿sí es? ¿Cómo es? Areolas. Y la verdad eso está medio aburrido porque dices, bueno, ¿qué voy a hacer en tanto tiempo? Me acuerdo que cuando yo era pequeño y pensaba en el cielo decía, porque escuchaba que decían vida eterna, y yo decía, la verdad qué aburrido vivir eternamente, ¿no? Pero porque el concepto que tenemos de vida eterna muchas veces está mal. La vida eterna no es que nosotros vivamos eternamente, sino que tenemos vida en abundancia al conocer a nuestro Creador. La vida eterna la encontramos cuando estamos delante de Dios, ya sea aquí en la tierra o en los cielos. Esa es la vida eterna. Y además Cristo Jesús en este pasaje lo clarifica y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y aquí voy a saltar a Jeremías 9:23, que habla acerca de esto, de conocer a Dios. Jeremías 9:23 dice lo siguiente. Y de hecho se titula esta parte como el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas yo quiero, dice Jehová. Entonces vemos que efectivamente es la vida eterna, conocer al Padre y conocer que su juicio, su misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y sabes, algo curioso es que podemos ver el cumplimiento de esos tres en Cristo mismo. Por su misericordia a nosotros, Dios estableció ese juicio, pero nosotros no fuimos los que los cargamos. Más bien, por la misericordia de Dios hacia nosotros, Dios tuvo que haber llevado ese juicio y lo llevó en su Hijo Jesús. Él fue el que cargó por nuestros pecados cuando nosotros no pudimos hacerlo y estamos destinados a una vida llena de muerte y a un final lleno de muerte también. Entonces de esta manera es como podemos ver al Padre. Y bueno, vamos al versículo 4 que dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Volvemos a ver cómo dice Cristo que Él lo glorificó en la tierra y terminó su obra. ¿Y cuál es la obra? Bueno, si recuerdan, la última vez que compartí con ustedes, leí Lucas 4. En Lucas 4:18 habla de la obra que vino a hacer Cristo en esta tierra, de la que está hablando en este versículo en específico, que dice, el Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta es la obra que vino a hacer. Y te preguntarás, ¿y cómo es que la pudo haber terminado si todavía hay gente que no ha creído en Jesús? Pues porque su obra no fue en esta obra que habla en específico, y lo vamos a ver más adelante, es en específico con los apóstoles, con sus discípulos. Y la terminó. Porque estos hombres, menos Judas, habían sido salvados. Estos hombres habían sido traídos del cautiverio a libertad y habían sido sanados sus corazones quebrantados. Y leemos en el versículo 5 que dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese.
Y sabes, esto me habla de la eternidad de Cristo. Y también me hace desear tener esa comunión que tiene Jesús y el Padre. Esta comunión de la cual está hablando, de gloriarse Él y el Padre una y otra vez. Y dice que hay una gloria que antes de que el mundo fuese. Entonces, ¿sabes? Esto nos tiene que poner a pensar. ¿Nosotros deseamos tener esa comunión como Jesús la deseaba tener con el Padre? Y la realidad es que muchas veces no, o sea, y eso marca un problema que Jesús vino a resolver en nuestras vidas, porque Él vino a enseñarles esa comunión que tenía con Él para que la pudiéramos desear y poder obtener, como conociendo al Padre, conociéndolo más a Él, su juicio, su justicia y su misericordia. Y algo que se me hace curioso también es que de este punto en adelante al resto del capítulo, Jesús ya no va a orar por él, sino va a orar por los discípulos. Y si recuerdan, como les comentaba, esta oración está orando Jesús antes de ser entregado, antes de ser llevado para llevar y sufrir sufrimientos que no era merecedor de sufrir. Iba a ser latigado, iba a ser flagelado, iba a ser golpeado, iba a ser traspasado. Y sin embargo podemos ver que solamente 5 versículos ora por él mismo. 5 versículos de 26. Una quinta parte ora por sí mismo y todo el resto ora por sus discípulos. Y sabes, eso lo único que me hace pensar es darme cuenta de lo despojado que estaba Cristo Jesús de sí mismo, incluso antes de ser llevado a la muerte. Y cuando estamos en problemas, ¿oramos solamente por nosotros? Cuando estamos en problemas, ¿vemos solamente por nosotros? ¿O también nos preocupamos por todos aquellos que iban de sufrir? Y el sufrimiento de sus apóstoles, de los discípulos, sí fue sufrimiento porque no iban a estar con su maestro. Pero sin duda alguna el sufrimiento de Cristo fue mayor. Y aún así Jesús estaba preocupadísimo, estaba consternado y afligido y orando, rogándole al Padre por sus discípulos. Entonces esto nos tiene que mostrar cómo debe ser nuestra actitud también en las tribulaciones. Vamos a seguir leyendo. El versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Como les comentaba, esta es la obra que Jesús había venido a terminar. Manifestar el nombre a sus discípulos y que la palabra fuera guardada por ellos. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por los del mundo, por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre. Bueno, el primer punto que me gustaría tocar de todos estos versículos que acabamos de leer medio de golpe, es que vemos también cómo Jesús está rogando por ellos, porque se iban a enfrentar a este mundo. Y la realidad es que todo lo estamos comprobando en este momento, ¿no? El mundo parece un mundo de locos y sin embargo Jesús le roga al Padre para que el Padre los aparte, y no a un nivel de que los saque de este mundo, sino que los aparte para sí mismo. Y otro punto súper importante es que en el versículo 8 podemos leer que dice: han conocido verdaderamente que salí de ti. Y este salí de ti, en el griego se dice, la palabra en el griego es exerkomai. Y significa literalmente haber salido de algo. Y sabes, hoy en el mundo hay muchas corrientes que dicen: sí, Jesús, gran maestro. Sí, Jesús enseñó a amar a tu prójimo. Pero sabes, eso no es suficiente. Jesús en este versículo está afirmando ser engendrado de Dios. Está afirmando ser Dios mismo. ¿Por qué? Porque es muy diferente salir de la casa de tu padre a haber salido de tu padre. ¿Me explico? Entonces, esto rompe con todas estas falsas doctrinas de que Jesús no es el Mesías. Jesús es Dios mismo. Y ¿sabes? La diferencia es que Jesús es engendrado y nosotros somos creados. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y vemos la diferencia: el hombre salió de polvo, mas Jesús, el Cristo, salió de Dios.
El otro punto es que dice Jesús en estos versículos que acabamos de leer, Él reconoce que los discípulos son del Padre, que el Padre los escogió, que no eran de Cristo. Entonces dice, tú me los has dado. Y sabes, eso me habla de que nosotros fuimos escogidos desde el inicio, desde antes de los tiempos, como hablaba Cristo, o sea, desde antes de que la creación fuera hecha. Y esto lo podemos comprobar en la primera carta de Pedro, en el versículo 1-2. En el versículo 1 y 2 podemos comprobar este concepto. La primera epístola universal de Pedro dice en el versículo 1 y 2: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania, elegidos según la presciencia de Dios. Presciencia significa antes de lo conocido. De Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Entonces, nosotros fuimos escogidos desde antes de la creación. ¿Y sabes para qué fuimos escogidos? Para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Y me gustaría hablar acerca de estos discípulos de los que Jesús está orando, por los cuales Jesús estaba a punto de derramar y rogar al Padre que los guardara. Estos discípulos, ¿quiénes son estos hombres? ¿Son los hombres más capacitados para haber llevado el Evangelio de Cristo? Claro que no. Eran hombres comunes y corrientes, pero la obra no era de alguien común y corriente. La obra era del mismo Mesías, del mismo Creador. Corintios dice, 1 Corintios 1, 27 al 29 dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabes? Nadie de aquí es especial. Al contrario, Dios agarró de lo menos especial. ¿Para qué? Para que cuando estos hombres fueran a traer el Evangelio, lo que brillara no fueran los hombres, sino que lo que realmente cautivara sea el Evangelio mismo. Y ahí es donde podemos ver la obra de Dios. ¿Y cuántas veces escuchamos y decimos, no, es que tú eres especial, tú lo puedes? No, la realidad es que no. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no porque yo pueda, sino porque Cristo es el que me fortalece. Y es en un contexto de tribulación. Entonces es exactamente lo mismo. Estos discípulos no eran personas especiales o con algún tipo de superpoder, como a veces los ponen en imágenes. Dicen, no, es que San Agustín, no, ¿cómo es? O sea, todos como lo santifican y creen que son algo especial, cuando en realidad el que fue especial fue aquel que hizo la obra en ellos. Y por eso mismo de que Cristo sabía quiénes eran, que Cristo Jesús sabía sus defectos, Cristo Jesús sabía cuáles eran sus debilidades, es por eso que Él conoce además el mundo al que se iban a enfrentar, por eso le está rogando al Padre que los guarde, porque sabía lo que realmente ellos iban a enfrentar. Y si seguimos leyendo el versículo 12 y 13 dice, cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y, ¿sabes? Aquí hay algo curioso, que efectivamente si conocemos la historia, hubo uno que no fue guardado. Judas traicionó a Jesús y el resultado de eso fue su suicidio. Y sabes, Judas no tuvo ninguna enseñanza diferente a la de los discípulos. Él caminó, al igual que los otros 11, al mismo tiempo escuchando la voz de Jesús, escuchando las enseñanzas que tenía Jesús para ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que él decidió no ser guardado, que él decidió perderse. Y sabes, aquí la referencia que dice que para que la escritura se cumpliese,
En el Salmo 41:9 dice: aún no el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y podemos ver que efectivamente estaba predestinado Judas a traicionar a Jesús. Pero sin embargo, él tuvo toda la libertad del mundo para no haberlo traicionado. Y sin embargo lo hizo. Y sabes, eso se llama libre albedrío. Y podemos ver la predestinación y el libre albedrío al mismo tiempo. Y eso también lo vivimos nosotros. Y Dios hizo todo lo posible para que nosotros creyéramos en su Hijo y que creamos. Pero de nosotros fue y depende la decisión de decir, ¿creo o no creo? Y sabes, hay que tener algo muy en cuenta, que ni siquiera los mismos apóstoles sabían quién iba a ser el que lo iba a entregar. Y eso nos tiene que poner a pensar que no faltaba mucho para que alguien pudiera hacer lo mismo que Judas hizo. Que no estamos tan alejados de la realidad de Judas. Solamente falta la decisión de no ser guardados y traicionar a nuestro Creador, de darle la espalda y decirle, ¿sabes qué? No creo en ti. Y voy a leer nuevamente el versículo 13, dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Vemos que Jesús ya había usado anteriormente estas palabras que dice, para que mi gozo sea cumplido en vosotros mismos, en sí mismos. Cuando lo menciona, lo había mencionado en Juan 15. En Juan 15 es la parábola de la vid verdadera. Y después en el Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿cómo cumplimos nuestro gozo? ¿Cómo podemos ser partícipes del gozo que Dios quiere para nosotros? Permaneciendo en su amor. Y el resultado o la evidencia de que permanecemos en su amor es que guardamos sus mandamientos. Nosotros no obedecemos para ser amados por Cristo o para poder permanecer en el amor, sino porque permanecemos en el amor de Cristo, obedecemos. Lo voy a volver a repetir. Nosotros no obedecemos para permanecer en su amor, sino porque permanecemos en su amor, obedecemos. ¿Y cómo permanezco en el amor de Cristo? Permaneciendo en su verdad. Aquí ya me estoy adelantando un poquito, pero lo vamos a ver más adelante, se los prometo. Y en el versículo 14 dice: vosotros sois mis amigos. 14 del capítulo 17 dice: yo les he dado esta palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y sabes, es totalmente normal que la palabra de Cristo sea rechazada por la gente de este mundo. ¿Por qué? Porque no es de este mundo, es algo celestial, es algo antinatural. Porque el mundo te dice, ámate a ti mismo, tú puedes, consume, tú te lo mereces. Cuando Dios dice, ¿sabes qué? No te lo mereces y aún así te voy a dar a mi hijo. Y Pablo dice acerca de esto: porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Ninguna. Y la realidad es que cuando no creemos, cuando no participamos en el amor, estamos viviendo en tinieblas. Y la realidad es que hacer la voluntad de Dios no es algo de este mundo. El mismo Jesús dice en Juan 3:19-21 que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, porque es manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Quiero que guarden además el concepto de el que practica la verdad. Entonces vemos que verdaderamente no es normal. O sea, Dios sabe que no hay comunión entre tinieblas y luz. ¿Por qué? Porque no queremos que se exponga nuestra naturaleza, no queremos que se exponga nuestro pecado, no queremos que se exponga nuestra necesidad de santificación, de un Salvador. Y quiero que empecemos a prestar mucha atención en los siguientes versículos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y podemos ver que Dios Cristo mismo está diciendo y afirma que Él no es de este mundo. Y que también sus discípulos que han creído en Él tampoco son de este mundo. Pero lo importante es que dicen, no quiero que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la verdadera oración de Cristo para nosotros, ¿sabes? Y verdaderamente, lo dije y lo vuelvo a decir, estamos en un mundo lleno de sufrimiento y más hoy en día, este año. Ya pasamos por pandemia, pasamos por amenazas de guerra. ¿Cuánta violencia vemos que está pasando en las calles? Las inundaciones que acaban de pasar. Y sabes, realmente en nuestro corazón hay un anhelo de ya no estar en este mundo porque en este mundo hay sufrimiento. Y el apóstol de Pablo lo sabía, él decía, porque para mí vivir es Cristo, más morir es ganancia. Pero dice, vivir es Cristo. Porque Dios quiere que sigamos en este mundo para hacer testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, para hacer testimonio de las palabras que Él ha dado a nosotros, que Él es el Mesías, que Él ha muerto por nuestros pecados y que tenemos que creer en Él. Y sabes, a pesar de todo esto hay un gran consuelo, hay una gran esperanza, que este mundo no es para siempre. Y que algún día le veremos cara a cara y toda lágrima va a ser quitada de nuestras mejillas. Y efectivamente algún día vamos a poder estar frente al Creador, donde ya no va a haber más sufrimiento ni más dolor. Pero hoy en día tenemos que estar aquí para hacer testimonio y para poder permanecer en este amor que Dios quiere para con nosotros. Y sabes, es muy diferente vivir tribulaciones con Cristo y sin Cristo. Porque con Cristo, como había mencionado en unas predicaciones pasadas el hermano José, puedes estar en la barca y las olas son altísimas, pero tienes paz porque Jesús es tu capitán. Pero cuando no tienes esa paz, lo único que te estás enfrentando es una muerte segura. Prestemos atención a los siguientes versículos. El versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. ¿Sabes? Podemos hacer el primer intercambio. Dices, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces básicamente nos está diciendo, santifícalos en tu palabra. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que Él no iba a estar en este mundo físicamente para siempre. Y entonces, ¿cómo podemos ser santificados? Con las palabras que ha dejado Él. Y aquí están estas palabras. Y sabes, eso me deja que las palabras que ya han sido escritas es la única verdad. Si te dicen, ¿sabes qué? Esta es la verdad, pero además tienes que leer otro libro, ahí no es. ¿Sabes? Si te dicen, esta es la verdad, pero tienes que hacer estas cosas, ahí no es, porque la santificación está aquí, en su palabra. Y otra cosa que dice es, Jesús afirmó, dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él decir que Él es la verdad, y no solamente lo menciona ahí, sino otras veces, podemos decir, santifícalos en Cristo. ¿Y por qué? Porque esta ilustración es algo nuevo. Lo vemos desde Isaías 6, cuando Isaías está en la presencia de Dios y puede ver la santidad de Dios, esa santidad que lo consume, que lo llena de un gran temor, y no lo hace más que postrarse y decir que no es digno. ¿Por qué? Porque así nadie es digno realmente. Todos seríamos consumidos si viéramos la santidad de Dios. Pero ¿sabes? Dios manda a un ángel para que con un carbón encendido tocara los labios de Isaías y en eso fuera santificado. Y esa historia está en Isaías 6 por si la quieres leer. ¿Y sabes quién es ese carbón? Jesucristo mismo. Y así mismo es como nosotros cuando estamos muertos espiritualmente y ese carbón toca nuestros labios, que es la palabra de Cristo y Cristo mismo en nuestras vidas, en ese momento somos traídos de muerte a vida. Y en ese momento somos santificados no por nuestras obras, sino por el carbón mismo, por la palabra mismo que es Cristo mismo. Leemos en el versículo, vamos a seguir leyendo el versículo 20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer,
en, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí vemos algo muy importante, que Jesús también está orando por nosotros, los que hemos de creer. Y que volvemos a ver que Jesús vuelve a orar de esta comunión con el Padre. Pero aquí hay algo interesante, que Él quiere que nosotros participemos de esta comunión. ¿Por qué? Porque aquí lo dice en el capítulo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Jesús quiere que también seamos uno en Él y en el Padre, y es el centro de toda esta oración. Jesús quiere que seamos guardados para Él. ¿Y cómo somos guardados? Siendo uno con Él y con el Padre. Y al final de este versículo dice, del versículo 21, dice, para que así también el mundo crea que tú me enviaste. Cuando nosotros estamos en Cristo y en el Padre, somos testimonio vivo de que el evangelio de Cristo es un evangelio verdadero y no se queda más, y no es una religión más. Y hay que preguntarnos, ¿estamos dando ese testimonio? ¿La gente puede ver en nosotros que somos uno con Él y con el Padre? ¿O somos cristianos de labios? Wow. Voy a terminar de leer. Dice el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sabes? Dios quiere que seamos perfectos en unidad. Y esto me deja pensando, ¿cómo estamos en temas de unidad? Y vamos desde el nivel más conocido hasta lo más grande. ¿Cómo estamos en temas de unidad como iglesia local? ¿Amas a todos tus hermanos de la iglesia local o tienes algo en contra de ellos? ¿Realmente son tus hermanos? ¿Como esos hermanos que son en la fe? ¿O son hermanos de labios? ¿Cómo estás con tus autoridades? ¿Estás unidos a ellos o haces lo que tú quieres hacer? Y no solo eso, vamos un paso más grande, vamos con las iglesias de Cristo en general. ¿Amas a todos tus hermanos? ¿Estás en unión con todos tus hermanos de otras iglesias de Cristo? ¿O los haces a un lado? Porque, ¿sabes? Unir significa estar unido. Cuando estás separado ya no estás unido. Entonces, ¿tienes unión con ellos o los separas de tu vida? Y vamos un poquito más adelante con los hermanos de otras denominaciones, porque, ¿sabes? No solamente existe la iglesia de Cristo, hay muchas iglesias más. ¿Tienes unión con ellos o los separas porque son de otras denominaciones? ¿Sabes? Cristo quería que fuéramos perfectos en unión. Y si no lo podemos mostrar entre nuestros hermanos, ¿cómo lo vamos a mostrar con el Padre y con el Hijo? En esto conocerán que son mis discípulos, que si tuvieran amor los unos con los otros. Ese amor no es de labios, ese amor se vive. Voy a volver a leer el versículo 23 por si no lo había leído. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que, al final dice, los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y esto me trae demasiada confort, consolación, porque yo sé que el Padre me ha amado como ha amado a su Hijo. Y por lo que acabamos de leer, creo que ese amor es eterno. Creo que el amor que tuvo Dios hacia su Hijo, verdaderamente lo creo. Es un amor que es incluso desde antes de la creación y que así también Dios me ha amado y así también a ti Dios te ha amado y quiere que participes de este amor. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Wow, aquí vemos que Jesús está pidiéndole al Padre que no solamente estén con ellos
en eternidad, sino que puedan estar literal en el mismo lugar que Cristo, en su presencia. Y vemos que efectivamente el amor de Dios es eterno, porque no fue antes de la creación. Y antes de la creación no había tiempo, entonces ese amor es eterno y ese amor va a perdurar cuando este mundo acabe y va a perdurar por la eternidad, y así Dios nos ha amado. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Así se ve un verdadero discípulo, no solamente porque ama, sino porque verdaderamente conoce que Cristo Jesús es el mismo Mesías que fue enviado del Padre para morir por nuestros pecados. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La vez pasada que estuve aquí con ustedes les hablaba que el milagro no era el fin mismo del milagro. El milagro era que podamos conocer que Dios es el Dios verdadero. ¿Y cuál es el fin de conocer que Dios es el Dios verdadero? Que podamos permanecer en el amor con el que Él ha amado a Cristo. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Sabes? Este es el fin de toda la creación. Este es el fin de todo el Evangelio. Porque el fin del Evangelio no es yo creo para vivir eternamente. Qué aburrido es vivir una eternidad en la que no estás en el amor de Dios. Porque ¿de qué te sirve vivir por la eternidad si no vas a estar viviendo en el amor que fue desde lo antes de los tiempos? Este es el fin mismo de la salvación. Muchos creen que el cielo es el fin, pero no, el fin es este. Y lo dice, para que el amor con que me has dado esté en ellos y yo en ellos. Esta es la consumación de todo el Evangelio, esa es la consumación de toda la creación, amor. Pero ¿sabes? Este amor solamente es cuando realmente conocemos que somos pecadores, que fuimos necesitados de salvación, que Cristo murió en una cruz para perdonar nuestros pecados y que fue resucitado al tercer día para que nosotros también tuviéramos la esperanza vida de que podríamos resucitar un día y verle cara a cara cuando el Señor regrese o cuando moramos. Y quiero cerrar con esto. Dios nos ama y Dios sabe que estamos pasando tiempos difíciles. Pero Dios, el fin no es que dejen de haber tiempos difíciles. El fin es que podamos permanecer en el amor que Dios ha tenido con su Hijo. Y es aquí que tengamos unión con otros para poder mostrar este amor. Este amor por el cual Dios murió, Dios en Jesús, para que nosotros pudiéramos ser parte de este amor. Y sabes, Cristo está vivo, está en los cielos y va a regresar, pero todo lo dejo aquí. Y lo dice, santifícalos en tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos ser parte de ese amor y de esa santificación aquí? Pasando tiempo en las Escrituras, leyendo, orando, rogándole al Señor que derrame su Santo Espíritu sobre nosotros. Me gustaría hacer la siguiente invitación. Si tú nunca has experimentado este amor de Dios, si tú no has experimentado esta glorificación entre el Padre, el Hijo y nosotros, por el sacrificio de la vida de Cristo, quiero que cierres tus ojos y hagas la siguiente oración. Padre, reconozco que tú eres Dios. Reconozco que tú eres el Dios verdadero, aquel por el cual todas las cosas fueron creadas y han de ser. Reconozco que yo he permanecido en este amor y que vivía en tinieblas. Y que, Señor, tú quieres que venga la luz para permanecer en tu amor. Padre, quiero permanecer en tu amor. Padre, creo que Jesús es el Mesías. Creo que Jesús es el Salvador
el cual murió por mis pecados, y que tú, Señor, por su vida santa que yo no pude vivir, le has resucitado al tercer día, a fin de que, Señor, tenga una esperanza viva en que cuando yo muera, Padre, voy a estar delante de ti. Padre, quiero vivir esa vida eterna desde hoy mismo. Quiero experimentar tu amor desde hoy mismo. Te ruego por tu Santo Espíritu y que este Santo Espíritu me permita nacer de nuevo. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y si ya has creído en Jesús, ¿sabes? Dios te ama y en estos tiempos difíciles Dios quiere que sigas permaneciendo en su palabra. Él oró hace más de 2000 años y su oración sigue retumbando hasta el día de hoy. Él quiere que seas guardado en Él. Guardado significa apartado, separado. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si quieres. Bien, hermanos, pues con esta oración ya terminamos, damos por concluido este servicio de adoración a nuestro Dios. A mí nada más me queda dar las gracias a todos los que ahora se comienzan en la tele, a todos los que nos sintonizaron, a todos los que abrieron su tablet, su iPad, su celular, su computadora. Pues gracias por estar con nosotros y por escuchar este mensaje que el hermano Axel nos dio con tanto amor y con tanto gusto. Dios lo guarde y Dios le siga cuidando y Dios le siga dando ese ánimo y esas ganas de aprender y de predicar su palabra. Y hermanos, pues recuerden que pues hasta que no diga nada el gobierno vamos a seguir reuniéndonos aquí en casas, porque le comentaba al hermano Luis anoche que les decíamos en otros estudios, ¿verdad? En otras ocasiones, que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar, y eso es, yo estoy seguro que es trabajo del enemigo, porque él no quiere que nos reunamos. Él está haciendo lo imposible para que la iglesia no se reúna, pero pues no se le está haciendo, ¿verdad? Porque nosotros nos seguimos reuniendo, no en persona, pero sí por medio de este medio. Así que esa sí es la verdadera conspiración, no la conspiración que dicen que si Bill Gates y que las vacunas y que si algún chip de Donald Trump, no, esa no es la verdadera conspiración. La verdadera lucha, hermanos, recuerda que no es ni con carne ni con sangre, es con un enemigo invisible que no vemos, y ahora pues vemos que este enemigo tampoco lo podemos ver, también es invisible, pero él no va a poder, como les decía hace rato, alejarnos del amor de Dios. Sí, el Señor nos va a tener bajo su cuidado, bajo su protección, porque es una promesa y nosotros tenemos que confiar en esa promesa. Y pues qué mejor que este estudio en el que vemos que Él no nos va a dejar de amar, aunque nos portemos mal, aunque pequemos, hermanos, siempre y cuando nos arrepintamos, regresemos a su amor, Él va a perdonarnos, Él siempre va a estar con los brazos abiertos para extenderlos y abrazarnos cuando así lo decidamos. Entonces, hermanos, pues hasta que no digan otra cosa, les decía, no nos vamos a poder reunir. Yo estaba pensando que si alguna vez regresamos al hotel, pues no sé, vamos a tener que reunirnos tal vez en el jardín, o no sé, pero tenemos que ver la manera en que a lo mejor no nos vamos a reunir todavía por mucho tiempo, porque lo que quiere las autoridades de salud es que no podamos estar todos juntos como iglesia, porque ya ven que los cines dicen la mitad nada más, no solamente el 50%. Pero sabemos que la iglesia le pertenece a Cristo, ¿sí? Y nosotros vamos a tener que ver la manera de reunirnos, no sé, pero la iglesia no va a desaparecer, la iglesia va a prevalecer, aunque haya virus, aunque haya problemas, aunque les decía hace rato, en los tiempos de Roma, pues ellos tenían que reunir a escondidas. Nosotros no estamos reuniendo a escondidas, pero sí no tenemos ahorita libertad para reunirnos, pero el Señor es poderoso y vamos a confiarle a Él que Él nos va a poder sacar de este trance para podernos ya después reunir todos como iglesia, que es lo que necesitamos. Necesitamos abrazarnos, necesitamos
pues decirnos cómo nos sentimos, necesitamos cantarle todos juntos. Y pues ahorita no se puede, pero yo espero que en Dios, que ya algún día cercano lo podamos hacer. Como decía, si no es ahí en el hotel, pues será en casas o a ver cómo le hacemos abajo de un árbol, en un jardín, pero nos vamos a reunir, porque es la voluntad de Dios que la gente se reúna para alabarle todos juntos como iglesia. Así que hermanos, quedan despedidos, ¿sí? Nos vemos el próximo domingo, en los que estamos trabajando con el hermano Luis el sábado a las 7, y que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente ocasión. Bienvenidos los hermanos de aquí, nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido, bienvenido.